9. Primera de Corintios, capítulo 9. El título de este sermón es El ministerio es un trabajo. El ministerio es un trabajo. Vamos, por la misericordia del Señor, a leer completo Primera de Corintios 9, con solemnidad hacia el Señor, con respeto y amor también por su palabra. Vamos a leer todos juntos, Primera de Corintios, capítulo 9. No soy libre, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor. ¿No son ustedes mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, por lo menos para ustedes sí lo soy, pues ustedes son el sello de mi apostolado en el Señor. Mi defensa contra los que me examinan es esta: ¿acaso no tenemos derecho a comer y a beber? ¿No tenemos derecho a llevar con nosotros una esposa creyente, así como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O acaso solo Bernabé y yo no tenemos el derecho a no trabajar? ¿Quién ha servido alguna vez como soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién cuida de un rebaño y no bebe de la leche del rebaño? ¿Acaso digo esto según el juicio humano? ¿No dice también la ley esto mismo? Pues en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey cuando trilla. ¿Acaso le preocupan a Dios los bueyes? ¿O lo dice especialmente por nosotros? Sí, se escribió por nosotros, porque el que ara debe arar con esperanza, y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir de la cosecha. Si en ustedes sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de ustedes cosechemos lo material? Si otros tienen este derecho sobre ustedes, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Sin embargo, no hemos usado este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo el Evangelio de Cristo. ¿No saben que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo, y los que regularmente sirven del altar reciben su parte? Así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, y no escribo esto para que así se haga conmigo, porque mejor me fuera a morir que permitir que alguien me prive de esta gloria. Porque si predico el Evangelio, no tengo nada de que gloriarme, pues estoy bajo el deber de hacerlo. Pues ay de mí si no predico el Evangelio. Porque si hago esto voluntariamente, tengo recompensa. Pero si lo hago en contra de mi voluntad, un encargo se me ha confiado. ¿Cuál es entonces mi recompensa? Que al predicar el Evangelio pueda ofrecerlo gratuitamente, sin hacer pleno uso de mi derecho como predicador del Evangelio. Porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo, para ganar al mayor número posible. A los judíos me hice como judío, para poder ganar a los judíos. A los que están bajo la ley, como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, para poder ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley, como sin ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para poder ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice débil, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo,
para que por todos los medios salve a algunos. Y todo lo hago por amor del Evangelio, para ser partícipe de él. ¿No saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corran de tal modo que ganen. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. No sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Amén. Oremos. Amado Padre Celestial, el sermón del día del Señor ha sido leído hoy. Ha sido leída, Señor, este capítulo 9 de la Primera de Corintios. Y le ruego, Señor, que me des la sabiduría y el entendimiento, Señor, la oportunidad de poder predicar con fidelidad tu santa palabra. Reconozco mi dependencia que tengo del Espíritu Santo de Dios. Reconozco que necesito de ti, Señor. Que también tu pueblo necesita que tu palabra sea predicada de manera fiel. Te ruego que también abras el entendimiento de nuestros hermanos, que le puedas dar también madurez, Señor, para poder escuchar este mensaje. Señor, que tu santa palabra nos lleve al arrepentimiento, que tu santa palabra siempre nos lleve a Cristo, a su santo y precioso evangelio. Ayúdanos, oh Dios soberano, a que este mensaje pueda, Dios amado y celestial, Señor, ser de gran edificación para nuestra alma. Repréndenos, Señor, exhórtanos con toda paciencia y doctrina. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Estamos viendo ya lo que es la Primera de Corintios. Y no podríamos quizás entender este capítulo 9 si no prestáramos atención a lo que el capítulo 8 decía acerca de la libertad de conciencia. Aquí el apóstol Pablo va a mostrar un claro ejemplo de lo que es hacer uso de la libertad de conciencia, pero por amor a los débiles en la fe, él estaría dispuesto a renunciar a un derecho. No porque Dios le haya pedido que renunciara a ese derecho, sino por amor a los que quizás se podrían sentir ofendidos en lo que respecta al ministerio. El ministerio de Dios es un trabajo, y eso muchas veces se olvida. Muchos creen que el pastorado, que es cierto lo que está vigente hoy, no es un trabajo. Es para personas que tienen tiempo, como pueden decir en el trabajo. ¿Quién quizás predica o quién es pastor? Es la persona que tiene tiempo. Es la persona que tiene que entregarse a estas cosas. Pero debemos entender algo. El ministerio pastoral es un trabajo como cualquier otro. Como dijimos al inicio de nuestro estudio de la Carta de Corintios, la palabra que predomina en Corintios es el amor sacrificial hacia los demás. Los primeros capítulos hablaron acerca del amor que debía tener cada uno de los hermanos para evitar la división. Los siguientes capítulos siguen hablando del amor que hay que tener para ejercer la disciplina dentro de la iglesia. Los siguientes capítulos también nos hablaron acerca del amor que hay que tener aun cuando usamos nuestra libertad de conciencia. Porque si hemos aún de renunciar a nuestros derechos por amor al resto, debemos estar dispuestos a hacerlo. También entendemos que cuando hablamos de ministerio, según Efesios 4, 11 al 13, nos dice que Dios dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entendiendo, ¿cierto? Y no quiero extenderme sí en este punto, pero sí entendemos, la mayoría de nosotros, que el único ministerio que está vigente hoy es de pastor maestro. Ya los evangelistas, ya los profetas,
y los apóstoles han cesado. Y en otro momento, ¿cierto? Cuando estudiemos Efesios, vamos a profundizar al respecto. Pero cuando hablamos de este tema, de que el ministerio pastoral es un trabajo, es un tema complicado para el día de hoy, donde hay tanto pecado en los líderes, como también lo había en aquellos tiempos. Pero si en los días del apóstol Pablo estaban estos problemas, y que tristemente los siervos de Dios fieles e íntegros, como él, tenían que sufrir la desconfianza de aquellos que estaban a su cuidado. Esto nace por una desconfianza, porque lo que hicieron ellos, los corintios, desconfiar del mismo apóstol Pablo. De cómo él estaba predicando, pero a la vez veían que él como que en el fondo se estaba aprovechando de los demás, al comer, al beber, al poder ser sustentados con sus necesidades básicas. Él tuvo que sufrir las críticas de una iglesia que por sí misma era el sello de su apostolado. Ellos eran el fruto de su trabajo para la gloria de Dios, el cual él de manera ardua había realizado para la gloria de su Señor y por amor de la iglesia. Pero ellos, el único derecho que tenía el apóstol Pablo, ¿sabe cuál era? Trabajar. Para los corintios, el único derecho que tenía el apóstol Pablo era de trabajar y trabajar y trabajar. Trabajar arduamente y, si es posible, que se autososteniera. E incluso si era posible que él en su trabajo pasara necesidad. Todo por la desconfianza, por los errores de otros líderes o incluso por la mezquindad. En el sermón de hoy se tratará de este tema difícil pero necesario. Un tema que todos necesitamos escuchar. Porque, como dijo el apóstol Pablo, no he rehusado a poder transmitirles todo el mensaje de Dios. El ministerio pastoral es un trabajo. Y sabemos que en primer lugar todo trabajo, ¿qué es lo que necesita? Obreros. ¿Y qué dice el Señor acerca de los obreros? Que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Pero hoy en día vemos que hay mucha gente que quiere ser pastor. Pero por el lado de si podemos ver la perspectiva reformada, no hay muchos tampoco que quieran serlo. Quizás en otro tipo de iglesia todos quieren, o hay mucha gente que quiere ser pastor. Pero cuando se entiende realmente lo que significa serlo, hay muchos que dan un pie atrás. Nosotros como iglesias congregacionales oramos por otras iglesias. Tenemos iglesias amigas que ni siquiera tienen a alguien llamado para ser pastor. Iglesias que están funcionando solamente con membresía. Iglesias que claman por tener un ministro, que claman por tener a alguien que se dedique a trabajar en la obra del Señor. ¿Hay hombres ahí? Sí. ¿Hay hombres que saben de la palabra? Sí. Pero como ellos saben de la palabra, saben de qué se trata el ministerio pastoral. Sabemos que todo trabajo necesita de un obrero. Esto parecería ser obvio, pero debemos decir que el ministerio pastoral es una función fundamental dentro de lo que es este ámbito. Aquí el apóstol comienza probando que él es un obrero de Jesucristo. Para ello utiliza 4 características de esa labor como obrero. Porque él tiene que partir desde cero, él tiene que decirle, yo soy un ministro y yo trabajo para la gloria del Señor. El ministerio es un trabajo, no es un pasatiempo. No es un hobby, como podría decir algunos. No, algunos creen que un pastorado es como un hobby, es como un pasatiempo. Pero entendamos una cosa, lo que es el ministerio pastoral es un trabajo. Él en primer lugar dice, defendiendo que él es un trabajador, dice, no soy libre. Recuerde que anteriormente esto conecta con el capítulo 8, porque él está hablando en primer lugar de que él es libre, porque así como ellos tienen una libertad cristiana, él como un hermano en Cristo también la tenía. Y esta libertad cristiana también, y sabemos que la libertad, ¿sabe cuándo termina? Cuando una persona es perjudicada. ¿Cierto? Eso lo vimos en el capítulo 8, que al final, ¿sabe cuándo la libertad de conciencia termina? Cuando otro es perjudicado con lo que yo estoy haciendo. Entonces, en este caso, el apóstol Pablo, él tenía una libertad.
Pero ¿qué se le estaba haciendo? Se le estaba perjudicando al no considerar lo que él estaba haciendo era un trabajo. En segundo lugar, él decía, soy apóstol. Es decir, soy un ministro de Dios. Soy un trabajador de Él. Aquí podemos decir que Él le deja en claro que tiene un cargo dado por Dios para que Él lo pudiese desempeñar. Como dijimos en la introducción, el único ministerio que está vigente hoy, ¿cuál es? Pastor, maestro. ¿Por qué? Porque el único requisito o lo único que se dejan los requisitos en 1 Timoteo 3, en Tito 1, es para elegir pastores. Entonces, entendiendo eso, debemos decir que el apóstol Pablo dice, soy un trabajador del Señor, soy mi contrato, mi jefe es el Señor. ¿Se fija? Y en tercer lugar, ¿qué dice? He visto al Señor. ¿Por qué? Porque algunos ponían en duda de que él fuera un verdadero trabajador del Señor. Hay muchos que ponían en duda el apostolado. Es decir, al apóstol Pablo le fue muy caro, le salió muy caro el no haber estado presente en el ministerio personal del Señor. Y con eso recibió críticas de muchas personas, porque muchos no lo consideraron un trabajador. Pero el que dice, ¿acaso no he visto yo al Señor? Porque ¿cuál era una de las marcas de ser un apóstol? ¿Por qué ya no pueden haber apóstoles hoy en día? Porque debían ser comisionados por el mismo Señor Jesucristo. Debían haber sido parte de eso. Y el apóstol Pablo en muchas de sus cartas prueba eso. Prueba de que él verdaderamente es un ministro del Señor. En cuarto lugar dice, si soy un apóstol, he visto al Señor, tengo este contrato, si puedo decir, este trabajo en el Señor. En último lugar, ustedes son la evidencia de mi trabajo. Por eso les hace esta pregunta retórica y le dice, ¿no son ustedes mi obra en el Señor? El apóstol Pablo podía demostrar que él sí estaba trabajando. Si lo analizamos en la vida de Cristo, quien es verdadero Dios y verdadero hombre, quien se humilló y trabajó como un obrero en el reino de su Padre, muchas veces vimos cómo este obrero, llamado Jesús, así como el apóstol Pablo seguiría su ejemplo, muchas veces no tuvo cómo sustentarse. No sé si usted recuerda Mateo 8:18, cuando un hombre se acerca a Jesús y le dice, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le respondió, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Es decir, ¿qué está diciendo Jesús acerca del ministerio? En el ministerio muchas veces se sufre necesidad. Pero no se sufre necesidad porque Dios no haya provisto, sino porque el pueblo no había entendido cuáles eran los derechos de un ministro. En primer lugar, debemos decir que todo aquel que viene al ministerio debe entender una cosa. Y si alguno de ustedes quiere venir al ministerio pastoral, debe considerar una cosa muy importante. No siempre tu trabajo va a ser valorado. Si quieres ser pastor, si crees que el Señor te ha dado ese llamado, quiero decirte una cosa, tu trabajo no siempre recibirá el honor que merece. No siempre será valorado. Deberá muchas veces estar dispuesto a pasar necesidad. Y aquí quiero detenerme en un punto, en una situación. Una vez, un hijo de un pastor que estaba alejado de los caminos del Señor dijo, ¿sabes por qué no voy a la iglesia? Porque veo a mi padre sacrificarse por la obra del Señor. Lo he visto sacrificar lo poco de dinero que tiene para la obra. He visto cómo muchas veces nosotros pasamos necesidad. Y sabes, nadie valora su trabajo. No es que la iglesia no pudiera sustentarlo, es que la iglesia no valoraba el esfuerzo de mi padre. La iglesia lo veía como un esclavo que lo tenía que dar todo. Imagínense lo que pensaba ese joven, hijo de un pastor, diciendo, yo quiero ir a la iglesia si ni siquiera la iglesia es capaz de valorar el trabajo que hace una persona de manera desinteresada y por amor a Cristo, pero nadie, absolutamente nadie lo valora. Y así, ¿cuántos miembros de la iglesia se han puesto piedra de tropiezo muchas veces para las familias pastorales?
¿Cuántos han pecado no considerando la obra de Dios? Está bien que muchos ministros infieles de Dios se hayan enriquecido y hayan hecho mala fama, pero esto es un argumento necesario para castigar a los ministros fieles de Dios. ¿Se fija? Muchos ministros de Dios han tenido que ser castigados por errores que otros ministros han hecho, enriqueciéndose de la obra del Señor. En nuestras reuniones de oraciones estamos orando por iglesias que ni siquiera tienen a alguien apartado para pastor. Como le dije, esto es muy triste. Pero ¿sabes cuando se entiende de qué se trata este trabajo? No muchos quieren venir. En segundo lugar, debemos decir que todo trabajo tiene deberes. Decimos, el ministerio del apóstol Pablo era un trabajo. Y era un trabajo que necesitaba de sustento. Era un trabajo que Dios le había encomendado. Pero sabemos que si bien todo trabajo tiene sus deberes, así como un pastor tiene el deber de dedicarse a la palabra de Dios, tiene el deber de dedicarse a la oración, tiene el deber de dedicarse a sustentar y cuidar a la grey de Dios. No crea que todo en el ministerio es deberes, también hay derechos. Y eso es lo que el apóstol Pablo también les quiere decir a ellos. Verso 3. Mi defensa contra los que me examinan es esta. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y a beber? Muchas críticas han venido a los pastores del último tiempo, que no cumplen con su trabajo, que son flojos, pastores avarientos, pastores que nunca tienen tiempo para orar, pastores que no tienen tiempo para leer la palabra, para estudiarla, pastores que solamente se ven los domingos predicando y después desaparecen. Pero, ¿qué hay de los pastores que sí trabajan arduamente para la obra del ministerio? El apóstol Pablo fue examinado, y me gusta la palabra que utiliza la Nueva Biblia de las Américas porque es más precisa, dice que él fue examinado. Esa palabra examinado es sumamente importante, ¿sabe por qué? Porque los corintios tenían la costumbre de llevar todos los problemas ante el tribunal. Si tenían el más mínimo problema, ellos acudían al tribunal y ahí hacían sus disputas y todo. Entonces, cuando él dice examinar, esto lo está utilizando en esos términos. En términos de que él estaba siendo puesto en el lugar de los acusados. Como un ministro que tenía que autosustentarse, un ministro que no tenía derecho a nada, a recibir nada de sustento. Así que el apóstol, como si estuviera en un tribunal donde se evalúa su trabajo y sus derechos, hace estas preguntas retóricas. ¿Qué significa una pregunta retórica? Una pregunta que en la mente usted mismo se lo va respondiendo. ¿Y cuáles son esas preguntas retóricas? Dice lo siguiente. Verso 3. Mi defensa es contra los que me examinan esta. ¿Acaso no tenemos derecho a comer y a beber? Es decir, un ministro que se dedica a tiempo completo a la obra del Señor, ¿tiene derecho a comer? ¿Tiene derecho a beber? ¿Tiene derecho a tener una esposa creyente? ¿Tiene derecho a dedicarse a tiempo completo a la obra? Porque aquí hace unas preguntas utilizando primero los argumentos que va a utilizar el apóstol Pablo, son argumentos de la naturaleza, como podríamos decir teología natural. Y apunta a lo siguiente. Dice, ¿quién ha sido soldado a su propia costa? Es decir, cuando usted ve los soldados, ve todo esto, ¿quién ha visto un soldado a su propia costa? Es decir, ¿quién ha visto un soldado que debe costearse por sí mismo su uniforme, que debe costearse por sí mismo sus armas, que debe costearse sus defensas, sus medicamentos, su transporte hacia el campo de batalla? ¿Qué soldado hace eso? Segundo lugar, dice, ¿quién que planta una viña y no come de su fruto? Es decir, ¿qué sembrador trabaja arduamente para no hacer uso de su trabajo? ¿Quién va a sembrar para dejar toda ahí la siembra y no cosechar nada? Nadie. Y luego dice, ¿quién tiene un rebaño y no bebe de la leche? Es decir, ¿qué cuidador de rebaños la cuida para morirse de hambre? ¿Quién? Nadie. Se fija cómo estas preguntas retóricas solamente de la naturaleza nos van respondiendo. Todas estas preguntas tienen una respuesta inmediata y en todas ellas la respuesta es ninguno. El apóstol Pablo deja en claro
Este principio de las Escrituras también en primera de Timoteo 5, 17 al 18. Primera de Timoteo 5, 17 al 18 y dice: los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y la enseñanza. Porque la Escritura dice: no pondrás bozal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. Considerando el contexto, todos los comentaristas bíblicos concuerdan que este doble honor para los pastores que gobiernan bien significa un reconocimiento de su trabajo y servicio, incluyendo el apoyo económico para que puedan continuar con su labor. Entonces es importante entender que los ministros de Dios que trabajan a tiempo completo para la obra no solo necesitan que se les reconozca el trabajo que se le está haciendo, eso es lo mínimo, sino que también estos ministros puedan ser sustentados para que puedan dedicarse, porque el ministerio, la obra pastoral es un trabajo, ¿entiendes? Pareciera ser algo impensado para las personas, porque para la cosmovisión de hoy, el pastorado no es un trabajo, es un pasatiempo, es un hobby. Nuestra confesión de fe bautista en el capítulo 26, párrafo 10 dice: siendo la obra de los pastores atender constantemente al servicio de Cristo en sus iglesias, en el ministerio de la palabra y la oración, velando por sus almas, como aquellos que han de dar cuenta a Él. Es la responsabilidad de las iglesias a las que ellos ministran, darles no solamente todo el respeto debido, sino compartir también con ellos sus cosas buenas, según sus posibilidades. De manera que tengan una provisión adecuada, sin que tengan que enredarse en actividades seculares. Y puedan también practicar la hospitalidad hacia los demás. Esto lo requiere la ley de la naturaleza, lo que decía el apóstol Pablo, y lo que veremos luego, el mandato expreso de nuestro Señor Jesús, quien ha ordenado que los que predican el Evangelio vivan también del Evangelio. Es decir, nuestra confesión de fe, ¿a dónde va? Hacia la Escritura, hacia la palabra de Dios, reconociendo el ministerio pastoral como un trabajo, reconociendo el ministerio como un trabajo. Oh, que Dios nos dé como membresía la sabiduría para no pecar contra esta orden del Señor. Que el Señor coloque en nosotros un corazón generoso para que la obra de Dios sea atendida como Dios lo ha establecido. Porque Dios ha dejado este ministerio pastoral no para que sea un pastoreo ocasional, no para que sea un pastoreo, si lo podemos decir, a tiempo limitado, cuando exista tiempo solamente, sino que deben dedicarse completamente a la obra del ministerio, para que no se vea, como dice nuestra confesión de fe, enredado en actividades seculares que lo lleven a descuidar el ministerio de la oración, de la palabra y del velar por las almas. Si hoy en día, amados, la iglesia está en el estado que está, es porque no está siendo pastoreada a tiempo completo. Es porque está siendo pastoreada solamente ocasionalmente y no necesariamente, como le digo, lo que todos tenemos asumido, por pastores infieles a Dios, sino que también por pastores bivocacionales. Es decir, tienen que estar en otros trabajos para poder sustentarse y además encima trabajar para la obra del Señor. Oh, mi Dios, si hemos pecado en este asunto, venimos. ¿Y a dónde debemos venir todos? A nuestro Señor Jesucristo. Porque esto no es una sugerencia de Dios, es una orden de Dios. Tercero, todo trabajo tiene su sustento. Así lo dice no solo la ley de la naturaleza, sino que también así lo dice la ley de Dios. Veamos lo que dice 1 Corintios 9, versículo 8. Dice así: ¿acaso digo esto según el juicio humano? Es decir, solamente me baso en lo que es la teología natural o nuestro entendimiento de la naturaleza de las cosas. Pero aquí hace otra pregunta retórica y dice, ¿no lo dice la ley esto mismo? Creemos que el apóstol Pablo
escribe esto lleno del Espíritu Santo? Creemos que el apóstol Pablo les da una interpretación que quizás si nosotros tomáramos ese texto y esto no estuviera, no pudiéramos necesariamente llegar a esta conclusión. Pero el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, utiliza esto y le da el significado. El apóstol Pablo va a citar Deuteronomio 25:4. ¿Qué dice Deuteronomio 25:4? No pondrás bozal al buey mientras trilla. ¿Qué quiere decir eso? Y como vengo de una familia de sembradores, cuando cuando el hermano Claudio ahí iba con el animalito a arar, el animalito también necesitaba comer, ¿se fija? Va andando por la hilera y también va pegando unos tarascones y comiendo pastito. ¿Por qué? Porque el buey trabaja, ¿cierto? Pero el buey también necesita alimentarse. El buey también necesita comer. Porque el buey tiene necesidades. El buey no es un tractor, aunque un tractor aún así necesita benzina. Entendamos estas cosas, amados, porque en cosas tan sencillas, la ley dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Y aquí hace la pregunta retórica, ¿acaso le preocupan a Dios los bueyes? Quisiera decir esto, que el Señor se preocupa más de los animales que de sus propios ministros. ¿Acaso a Dios se le ha ido el cómo van a vivir estos ministros que se van a dedicar 100% a la obra de Dios? ¿Acaso a Dios se le olvidó? Dice, verso 10, ¿o lo dice especialmente por nosotros? Sí, se escribió por nosotros, porque el que ara debe arar con esperanza, y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir de la cosecha, porque eso es un trabajo, eso es un trabajo. Obviamente Dios tiene el cuidado de sus ministros y ha provisto el sustento que debe salir de ¿quiénes? De los creyentes del Nuevo Pacto. Porque bueno, nuestra convicción como iglesia local no es que otras iglesias o otros o personas no creyentes tienen que necesariamente sustentar a sus ministros. No creemos eso. Por eso no va a haber aquí que nosotros vamos a pasar un bolsito con una ofrenda. No pasamos eso porque creemos que quienes deben sustentar la obra del Señor, ¿quiénes son? Los miembros de la iglesia. Como nuestra membresía es de creyentes nacidos de nuevo, creemos que los creyentes nacidos de nuevo tienen esta responsabilidad delante de Dios. Obviamente, siempre que existan las posibilidades. Pero creemos que, como creemos nosotros que solamente el nuevo pacto está compuesto por creyentes, los creyentes del nuevo pacto tienen la responsabilidad de sustentar a sus ministros. Y siguen las preguntas retóricas del apóstol, ahora en el verso 11. Si en ustedes sembramos lo espiritual, ¿será demasiado que de ustedes cosechemos lo material? Imagínense a este apóstol Pablo viajando kilómetros y kilómetros, pasando hambre, predicando la palabra y después de predicar se va a dormir por ahí, botadito por ahí. Es como totalmente, y mientras los hermanos están calentitos, están todos bien, recibieron su parte espiritual, todo bien, pero su ministro ahí está, fielmente predicando la palabra de Dios por amor, y no queriendo tampoco ofender a los demás, ni siquiera imponer, porque esto tampoco es una imposición, es algo que debe salir siempre de los corazones de los creyentes nacidos de nuevo. En palabras simples, como ministros trabajamos para la obra de Dios, para que esta obra espiritual a los creyentes sea de provecho. ¿Será demasiado que la iglesia tenga la responsabilidad de sustentarlo en sus necesidades? Si otros tienen ese derecho, el apóstol Pablo dice, pero si otros tienen ese derecho sobre ustedes, no lo tienen, así es sus ministros. Ejemplo, si usted le pide a un maestro que vaya a su casa y le haga un cobertizo o le haga un segundo piso, ¿usted qué le va a decir a ese maestro después? ¿Cómo lo va a recompensar? Le va a decir, ¡ay, que le quedó bonito! Váyase para su casita. No, ¿cierto? ¿Usted qué va a hacer? Le va a pagar lo que vale el trabajo.
porque es un trabajo, no es una caridad, es un trabajo. Entonces, ¿qué va a hacer? Si le quedó bueno, obviamente lo vamos a recompensar bien. Si le quedó malo, va a tener que arreglar lo que está mal. Cuando vamos, por ejemplo, al médico, ¿cómo recompensamos el trabajo de un médico? Pagando el bono, ¿cierto? Vamos al hospital, pagamos un bono y vemos que eso es un trabajo. Pero cuando llegamos, o nosotros mismos, por ejemplo, tenemos un trabajo secular, no creo que trabajemos todo un mes y después nos digan muchas gracias por su labor. Nos reíamos porque un gerente salía ahí dando un discurso para todos, que nos decían, no, ahora en AgroSuper está todo bien, ahora están ganando, pero millones y millones y millones, gracias a ustedes, trabajadores, por todo el esfuerzo que han hecho y todo eso. Obviamente, ¿cierto? Los compañeros, yo no vengo por puras gracias, dice. Súbale un poquito más el sueldo, dice. Pero si vemos así en nuestros trabajos, nosotros esperamos que a fin de mes nos paguen porque no es una caridad, es un trabajo. Pero ¿sabe lo que pasa? Cuando vemos a un pastor que dedica su tiempo completo a la oración, a la enseñanza, a la predicación y a cuidar del rebaño de Dios, ¿cuál es su derecho? Y aquí le hago esta pregunta retórica. ¿Te fijas cómo en la mente de muchos está en no considerar el ministerio pastoral como un trabajo? Porque no, ahí es como, no, pero no es así, pues eso no es un trabajo, es algo espiritual. Y algo espiritual se viene al tiro a la mente. Pero después vemos aquí por medio de la palabra del Señor que sí es un trabajo. Yo creo que ha hecho mucho daño de hacer separación entre lo secular y lo espiritual. Ha hecho mucho daño ese entendimiento, porque a veces se cree que lo espiritual también come espiritualmente, ¿me entiendes? No, todo es un trabajo y todo trabajo debe ser hecho para la gloria de Dios. Ese es el principio fundamental de nuestro cristianismo. Todo trabajo es para la gloria de Dios, incluyendo el ministerio pastoral, que también es un trabajo. Pero aquí es donde el apóstol Pablo quiere también demostrarle a ellos que cuando él habla de la libertad de conciencia, y cuando él dijo al final de la libertad de conciencia, si es necesario que yo no coma carne jamás, para no ofender a los débiles en la fe, yo lo voy a hacer. Quizás muchos dijeron, pero ahí está diciendo una hipérbole, ahí está exagerando. Pero él con esto les va a explicar que él no está exagerando. Porque él nunca le ha pedido ni siquiera una rebanada de pan a los corintios. Él nunca siquiera le ha pedido ni para un pasaje para que después él viajara a Atenas o viajara a Éfeso. Él no les pidió nada. Porque él le trabaja ¿a quién? Al Señor. Por eso, ¿qué es lo que dice el verso 12? Mire, veamos. 1 Corintios 9, 12. Dice, si otros tienen este derecho sobre ustedes, ¿no lo tenemos aún más nosotros? Sin embargo, no hemos usado de este derecho, sino que sufrimos todo para no causar estorbo al Evangelio de Cristo. Esto muestra el corazón noble del apóstol Pablo. Él sabe que para los corintios el ministerio pastoral no era un trabajo, era un pasatiempo solamente. Entonces, para no ofenderlo y para predicar el Evangelio, él era capaz de pasar hambre. Y mire lo que dice en 1 Corintios 4, porque él ya le había dicho eso. En 1 Corintios 4, 11 le dice, hasta el momento presente pasamos hambre y sed. Andamos mal vestidos, somos maltratados, no tenemos dónde vivir, nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando nos ultrajan, bendecimos. Cuando somos perseguidos, lo soportamos. Cuando hablan mal de nosotros, tratamos de reconciliar. Hemos llegado a ser hasta ahora la basura del mundo, el desecho de todo. ¿Pero por qué él lo hacía? Por amor a Cristo y por amor a su iglesia. Por amor a los débiles de la fe, él era capaz de renunciar a su propio derecho, de recibir y percibir lo que es natural. Porque a diferencia, también debemos considerar esto, a diferencia de los apóstoles que se quedaron o los otros apóstoles que se quedaron en Jerusalén sabían esto desde un principio. Sabían que el levita, por trabajarle a la obra del Señor a tiempo completo, recibía alimento, recibía sustento, recibía todas estas cosas. Entonces para la iglesia que está en Jerusalén no le fue problema eso. No le fue problema reconocer a sus ministros. Pero para el apóstol Pablo, que nos tuvo en el principio con Jesús,
y que más encima estaba predicando a los gentiles, todo le era desfavorable. Le iba a predicar a personas que no entendían esto. Y por amor a ellos, por amor a esta debilidad, él era capaz de pasar hambre por los demás. Pero es importante también, no sé si se fija esta sutileza, por eso lo dijimos en el capítulo 8. Cuando hablamos del débil en la fe, del que se ofende por todo, del que no le parecen siempre las cosas, el apóstol Pablo tampoco quiere decir que ellos se queden para siempre así. Por eso también le deja así. Yo estoy dispuesto a no comer, estoy dispuesto a esto, pero yo quiero que también reconozcan que esto es un derecho. ¿Se fijan? Para que los ministros que después vayan a estar en las iglesias sean sustentados. Porque él iba abriendo la brecha. Por ejemplo, también es consciente él de que él, cuando va y predica el evangelio, de primera van a comenzar pocas personas que son incapaces de poder sustentar. Eso él lo sabe. Él está dispuesto a pagar también ese costo por servir al Señor. Por eso la aclaración del apóstol, él continúa defendiendo el derecho de que los ministros sean sustentados, pero a la vez él también está dispuesto a sufrir. Por eso, una vez más digo, todos aquellos que quieran venir al ministerio pastoral deben estar dispuestos a sufrir. Y por eso, por ejemplo, cuando uno, antes de que sea examinado siquiera, una de las primeras cosas que hacen es preguntarle a la esposa. Porque sabiendo que cuando no se es solo, la esposa va a estar dispuesta a pasar hambre, va a estar dispuesta a tener poco tiempo muchas veces, va a estar dispuesta a todas estas cosas, llevar una vida así. Porque no es fácil, amados hermanos. El apóstol sigue, luego de hacer ese paréntesis, sigue hablando ahora en el verso 13, de esta forma. ¿No saben que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo y los que regularmente sirven al altar, del altar reciben su parte? Así también lo ordenó el Señor, que los que proclaman el evangelio, ¿qué deben hacer? Vivir del evangelio. Lo ideal para el Señor no es que existan pastores bivocacionales. Para el Señor lo ideal es que los pastores atiendan a la grey de Dios a tiempo completo. Es que a tiempo completo se dediquen a la oración, no después del trabajo. Se fija, si un pastor tiene un trabajo secular, hace todo esto, después hay que llegar a preparar sermones, hay que llegar a orar al Señor. Por cada uno de los hermanos, hay que discipular a cada uno de los hermanos, hay que ver las necesidades que ellos tienen. Para eso se necesita mucho tiempo, hay que estudiar, hay que invertir recursos, porque eso hablamos con unos pastores la otra vez. Predicar la palabra de Dios tampoco es fácil. Sería tan fácil si uno tuviera, ¿cierto?, una Biblia y predicar así, pero si uno quiere que haya una calidad de un mensaje, ese pastor debe invertir en literatura, debe invertir en estudios, debe invertir en muchas cosas para que así la palabra de Dios sea predicada de una manera fiel. Necesita de herramientas. Todas estas cosas, hermanos, tienen un costo. No las regalan en la esquina, si lo podemos decir así. Pero es importante que el apóstol no solo cita lo que se hacía en el antiguo pacto, sino que cita a ¿quién? Al Señor. Y uno puede decir, ¿cuándo el Señor dijo eso? Posiblemente el apóstol Pablo tenía en mente Mateo 10:10 y Lucas 10:7. Mateo 10:10 dice, ni de la alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de sandalias, ni de bordón, porque el obrero es digno de su sostén. Es decir, cuando ustedes salgan a predicar, no se preocupen, porque yo les he provisto sustento. ¿Y quiénes nos van a sustentar? Los creyentes. Lucas 10:7 dice, permanezcan entonces en casa, comiendo y bebiendo lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. No se pasen de casa en casa. Entonces es importante que en este ministerio el Señor Jesucristo lo dejó establecido de que ellos no deben preocuparse de sustento, porque Dios los va a sustentar. Es clara esta enseñanza. Obviamente, esto no es solo un llamado de atención para los débiles en la fe, o para los que por mezquindad no desean proveer para la obra de Dios. Este también es un llamado de atención para todos aquellos que no son buenos administradores con los bienes que Dios le ha provisto. Porque eso es importante. Se deben cumplir un sinnúmero de condiciones
para que esto se lleve a cabo. Claro, cuando leemos los mandamientos para poder pedir a nuestro Señor perdón por medio de Jesucristo, recuerde que debemos estar arrepentidos. Y para eso debemos considerar lo que el octavo mandamiento dice. ¿Qué dice el octavo mandamiento? ¿Qué dice el octavo mandamiento? No hurtarás. Y uno puede decir, pero no hurtarás. Yo no robo, no le robo a ninguna persona, pero cuando no somos buenos administradores con lo que Dios nos da, es decir, cuando no tenemos que compartir con los santos o cuando no tenemos para la obra del ministerio, ¿qué está pasando ahí? No estamos siendo buenos administradores con nuestro tiempo y no estamos siendo buenos administradores también con lo que el Señor nos está dando. Entonces esto es también un llamado de atención para los que no están siendo buenos administradores. Recordemos que el poder cumplir la palabra, Dios lo ha dejado disponible. Si Él dice esto y ha dicho que los ministros deben ser sustentados, es porque el Señor no está pidiendo algo imposible, ¿se fija? El Señor está pidiendo todas las cosas porque Él obviamente no va a poner una carga que nadie pueda sobrellevar. Él quiere que todos cumplamos su palabra. Por favor, acompáñeme a 2 Corintios 9, 6. Y no es casualidad de que en la segunda carta le siga hablando de lo mismo, pero ahora en otro ámbito, en otro aspecto. 2 Corintios 9. Estamos viendo 1 Corintios 9, pero mire lo que dice la 2 Corintios 9, del 6 al 15. Dice así la palabra del Señor en 2 Corintios 9, del 6 al 15. Pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas cosas, abunden para toda buena obra. Como está escrito, Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará la siembra de ustedes y aumentará la cosecha de su justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solo suple con plenitud lo que falta a los santos, sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracias a Dios. El sustentar la obra de Dios, es decir, a sus ministros y también las necesidades de los santos, es parte de una obediencia al Evangelio, ¿se fija? Es importante que nosotros podamos también hacer esa conexión. El verso 13 dice, pues, por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Entonces, es parte de nuestra obediencia evangélica el poder sustentar las necesidades que se presentan dentro de lo que es la grey de Dios. Por eso no es casualidad que el capítulo 9 hable de esto, la segunda arista de lo que es el sustento también de la iglesia. Y también en el capítulo 9 de la primera de Corintios hable del sustento de los ministros. ¿Y qué nos dice aquí, aparte de esto? Que el sustentar la obra de Dios es parte de la obediencia del Evangelio. Y quienes no provean con generosidad, es decir, con tristeza o por necesidad, por obligación, tristemente tendrán que subir la pérdida de bendición por no confiar que Dios es poderoso para hacer que abunde toda gracia, ¿se fija? ¿Qué es lo que pasa, amados hermanos, cuando no somos buenos administradores con lo que Dios nos ha dado? Vamos a sufrir escasez, vamos a sufrir necesidad, vamos a pasar por todo este tipo de cosas, porque parte del Evangelio y parte de lo que es nuestra obediencia a Cristo consiste en sostener la obra de Dios. Que Dios nos ayude por medio de su Espíritu Santo a ser sabios y buenos administradores para que podamos promover el avance del reino de Dios
y que así con generosidad podamos sustentar a sus ministros y dar doble honor a su trabajo, y podamos sustentar a los creyentes que se hallan en necesidad. La próxima semana, Dios mediante, seguiremos con los siguientes versículos. Vamos a orar al Señor. Dios Padre, bendito Salvador, agradecemos por las misericordias de Jesucristo, que nos hayas permitido, Señor, estudiar la primera parte de este mensaje. El ministerio pastoral es un trabajo. Ayúdanos, Señor, a comprender todas estas cosas. Ayúdanos, Señor, a tener una cosmovisión bíblica acerca de lo importante que es el sustento de los siervos de Dios y también de los que se hallan en necesidad. Ayúdanos, Señor amado, a que podamos arrepentirnos muchas veces de nuestra mezquindad, de nuestra mala mayordomía, de muchas veces, Señor, estar también con una debilidad espiritual por suponer cosas que no son. Ayúdanos, Padre, a reconocerte y a reconocer que tu palabra es verdad, a reconocer que todo lo que tú has expresado en tu santa palabra es una realidad para nosotros. Padre Santo y amado, reconocemos nuestros pecados delante de ti. Si hemos hurtado, Señor, a tu obra por promover nuestros deberes, nuestros placeres, Señor, antes que nuestros deberes, reconocemos nuestro pecado, Padre Celestial. Ayúdanos a que por medio de tu Santo Hijo Jesús hallemos el perdón, que tu Espíritu Santo produzca en nosotros un arrepentimiento para vida y que podamos, Señor, crecer en el Evangelio de Dios, podamos crecer en conocimiento, podamos crecer en sabiduría, podamos, Señor, sentar bases sólidas en esta iglesia cristiana. Bástate mi gracia. Te ruego todo esto, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Vamos a cantar un nuevo salmo al Señor para así estar despidiendo esta reunión. Salmo 48. Salmo 48. Para que cantemos con entendimiento este Salmo 48, dice: Jerusalén, que es la figura de la iglesia, había sido librada de un peligro extremo. El profeta da gracias a Dios, canta la fortaleza y seguridad de Sion, que el Señor ha escogido. Vamos a cantar este hermoso Salmo 48 para la gloria del Señor. Y recuerde siempre, cantemos en el Espíritu, pero también cantemos con nuestro entendimiento. Cantemos al Señor. Grande es el eterno Señor, de alabanza es merecedor, en la ciudad del gran Dios nuestro, y en su imponente monte santo, hermosa elevación es el monte de
Santo. Amén. Que el Señor nuestro Salvador les bendiga y que tengan un muy fin de día del Señor.